Son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio, qué pena de son que canta, errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy Cuba y su historia se adentra en una serie que ha sido muy popular, pero hoy yo diría que dentro de la serie el programa tiene una peculiaridad, que tenemos a un invitado que no solamente es un gran pintor, pero que ha preferido dedicar su vida a los derechos humanos. Y me refiero a Ciro del Castillo, un hombre que queremos muchísimo, respetamos muchísimo y lo tenemos hoy en Cuba y su historia. Bienvenido, Ciro, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias, Alberto. Pues aquí acudiendo a tu llamado, lo cual para mí es un honor compartir contigo. Tú eres una persona a quien también yo quiero y respeto mucho, ¿no? No Sí, es que nos vayamos a dar coba. No, es una relación vieja, pero yo quiero empezar el programa, amigos de Cuba y su historia, porque Ciro del Castillo es de los hombres que cayó preso en Cuba siendo menor de edad. Esa categoría de que Cuba rompe todos los récords en maltratar a las mujeres y a los menores de edad no es mentira. O sea, Ciro cayó preso de menor de edad y ahí probó las mieles amargas de lo que es el presidio político. Háblanos un poco de esa parte porque sería el inicio de una vida muy activa como la tuya, ¿no? Bueno, Alberto, en realidad era a los principios de los 60, 61, donde muchos de nosotros que habíamos llegado a la conclusión de que el proceso que se había iniciado en 1959 se había encaminado hacia el comunismo y que nosotros rechazábamos eso por un principio, pues nos incorporamos a la lucha en contra del establecimiento de aquel sistema. Producto de esa lucha y a raíz estuvimos participando originalmente con el Directorio Revolucionario Estudiantil de Cuba, que tú fuiste uno de los fundadores de esa organización. Nos incorporamos en el trabajo de lucha en contra del régimen. Después de Playa Girón, a finales de abril, por circunstancias todavía a mí no muy claras, pero supuestamente, posiblemente de un chivatazo, ya bien sea porque la persona era un infiltrado del gobierno o sencillamente porque la persona se le aflojaron las piernas y habló, pues me detuvieron y como tú bien señalaste, pues fui encausado por delitos contra los poderes del Estado y estrago, junto con otras personas más. Y originalmente en la causa yo aparecía como mayor de edad, pero gracias a la intervención de Luis Fernández Cauí, un abogado ya fallecido, pero que defendió a muchísimas personas, inclusive a casos mucho más serios que el mío. Hemos hablado de él varias veces aquí. Él logró que, con un argumento legal, que yo tenía que ser juzgado como menor y por eso fui condenado a la menor de edad. Pero como tú bien señalaste, o sea, conocí los rigores de la prisión y eso que yo no fui nunca a Isla de Pino, que fue donde fue más, y en Boniato, que fueron lugares mucho más conocidos por la cantidad de violaciones, pero en La Cabaña, que fue donde yo pasé todo mi tiempo, pues también había constantemente violaciones a los derechos de los prisioneros y la falta de respeto y la falta de justicia inclusive, porque todos los procesos judiciales de aquel tiempo eran completamente arbitrarios. Claro. O sea, se condenaba por convicción del fiscal. No, y no solamente te condenaban, te fusilaban. O sea, Luis Fernández Cauí no es que me tratara de defender como inocente, lo que trató era de que me echaran menos años. Ciro, bueno, ese fue tu bautizo de fuego, ¿no? O sea, conociste el proceso como menor de edad y eso parece una cosa muy simple y no lo es. Y no lo es, porque cuando uno es menor de edad, o sea, no tiene la madurez que obviamente uno asume cuando pasa la adolescencia. Pero bueno, te tocó.
O sea, te tocó esa etapa. Yo dije en la introducción, amigos de Cuba y su historia, Ciro es pintor además. O sea, y es un pintor de máxima calidad. Él no lo dice, pero yo lo puedo decir. Yo vi una exposición de Ciro del Castillo en la Galería Vanidades, repleta de visitantes, y vendió toda su obra. O sea, es una obra muy linda, pero esas cosas de la personalidad humana. O sea, Ciro ha preferido, y debo decirlo porque es una forma de que ustedes lo conozcan más íntimamente, ha preferido su vida dedicarla a los derechos humanos, al servicio ajeno. Lo he visto en esa operación durante mucho tiempo y por eso lo digo con plena autoridad, ¿no? O sea, tú has sido un hombre que le has dedicado tu vida a los derechos humanos, prácticamente. Sí, Alberto, volviendo un poquito a la primera pregunta, cuando yo salgo de Cuba hacia los Estados Unidos en 1972, todavía muchos de ustedes y muchos de mis compañeros de prisión y de la lucha contra el régimen seguían presos en Cuba, Sí, claro. y bajo condiciones abominables de todo punto de vista. Y yo me sentía, no había en aquella época, fuera de raras excepciones, Humberto Medrano era uno de ellos, había muy poca gente que hablara de la situación de los presos y de los derechos humanos en Cuba. Y vi que había que resaltar más esa situación y denunciar más esa situación. Tuve la suerte también de que empecé a ir a Venezuela a unos estudios en lo que era entonces el Instituto de Formación Demócrata Cristiano de las Américas, el IFEDEC en Caracas, y allí conocí a don Jaime Castillo Velasco. Don Jaime había sido ministro de Justicia bajo el gobierno de Frei en Chile, y en aquel momento era el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Chile frente a la dictadura de Pinochet. Y era una persona increíble, que fue el que me educó y fue el que más me empujaba a meterme en el tema de los derechos humanos. Inclusive me invitó a ser el representante del Secretariado Latinoamericano de Derechos Humanos, que fue posiblemente la primera organización latinoamericana de derechos humanos que se fundó en aquellos años. Y ahí comencé, Alberto, y desde entonces no lo he dejado. Porque además te gustaba. O sea, sí, era parte de tu personalidad. Como lamentablemente, y lo digo con dolor, la situación en Cuba no ha cambiado en lo que se respecta a violaciones a los derechos humanos fundamentales del pueblo cubano, pese a que ya todos los compañeros míos, los amigos míos ya habían salido de prisión, las cárceles en Cuba se siguieron llenando de personas. El pueblo siguió sufriendo las violaciones y me sentí obligado doblemente a continuar con el trabajo que habíamos comenzado. Yo quería sacar un tema que es para mí muy importante en tu vida y me refiero a la crisis del Mariel. Ahí tú tuviste una participación muy activa y me gustaría que hablaras un poco de eso, o sea, la crisis del Mariel en el año 80, que si la memoria no me falla. Sí, Alberto, cuando empezó la crisis del Mariel, el 23 de abril de 1980, yo sentí que igual que cuando yo había llegado a Cuba, había habido personas que me habían ayudado, no solamente mi familia, sino personas que me habían ayudado. Yo me sentí en la obligación de ver cómo yo ayudaba a los que estaban llegando. Y así fue que me envolví. Yo suelo decir que yo estaba en el lugar equivocado, a la hora equivocada, con la gente equivocada, pero básicamente fue por mi relación con la que hoy en día es mi esposa, que en aquel tiempo no lo era, pero éramos novios. Empecé a trabajar de voluntario en el primer centro de procesamiento. Pasé la historia larga. De eso pues terminé siendo ya bajo el organismo federal que se había creado para lidiar con la crisis, que era la Fuerza de Trabajo cubano-haitiana del Departamento de Estado, pues terminé con la responsabilidad de abrir el campamento de refugiados cubanos que se abrió en lo que hoy en día es el del centro de detención de CROM, de migración,
En aquel tiempo era un campamento de refugiados. Ahí me fui envolviendo... O sea, que estuviste involucrado en la apertura de ese campamento. Sí, fue abrir la puerta, pudiéramos decir. O sea, a la vez, en aquel tiempo, aquello era una base de lanzamiento de cohetes antiaéreos de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, que había sido ya abandonado. O sea, allí lo que había eran un par de naves y los bunkers donde se hacían los lanzamientos. Y más abajo, por la misma Colón Avenue, estaban los cuarteles principales de la base, que era un campamento de refugiados haitianos. Y entonces terminé, al final de pasados 2 o 3 meses, pues terminé a cargo del campamento de los cubanos y a cargo del campamento de los haitianos. Porque también es algo que con la crisis del Mariel muchas veces pasa desapercibida. En el mismo momento que 125,000 cubanos estaban llegando por la vía del Mariel, llegaron a Miami 25,000 haitianos. Claro. O sea, la crisis en esta ciudad era bien grande. Sí, era complicada. De ahí pues me seguí enredando y fui a parar entonces, me pidieron... En el Departamento de Estado me pidieron que fuera a Fort Chaffee, que era una de las bases donde se habían estado enviando los refugiados del Mariel cuando llegaban a Cayo Hueso, no en cargo ya de comandancia del campamento, sino más bien de relaciones humanas, o sea, de mediador entre los refugiados y las autoridades del campamento, y ahí permanecí por un año. Ahí, ya para terminar de la parte del Mariel, ahí me empaté con los refugiados del Mariel que permanecieron casi hasta el final de la apertura del campamento, que fue cerrado como una promesa de Reagan, al que acababa de ser electo presidente, al gobernador del estado de Georgia, que acababa de ser electo. O sea, Clinton hasta ese momento había sido el gobernador y White le había ganado las elecciones por haber abierto el campamento. Allí conocí a cerca de 300, 400, tuve relaciones con 300, 400 refugiados que lamentablemente cuando cerraron el campamento, y eran personas que solamente estaban esperando un patrocinador, fueron a parar a la cárcel de Atlanta, que tú muy bien conoces. Bueno, el próximo tema era ese, porque después, amigos de Cuba y su historia, después Ciro no solamente se involucra, como él ya asomó el tema, sino que se convirtió en un asesor, y yo debo decirlo porque conozco la historia muy de adentro, de Monseñor Agustín Román. Y a mí no se me olvida cuando Monseñor Román nos llamó en un hospital ingresado por un problema cardíaco para que nosotros le informáramos. Y uno de nosotros es Ciro del Castillo. Y fuimos a ver a Monseñor Román y por supuesto Ciro tenía una información muy rica, muy directa de lo que estaba pasando en las prisiones con algunos marielitos. Ahí sí, no, es que era aquella época había varios miles de refugiados que habían venido por el Mariel que estaban presos indefinidamente. O sea, que no tenían, había algunos que habían cometido algún tipo de delito aquí en los Estados Unidos, pero la mayoría de ellos no habían cometido ningún delito aquí en los Estados Unidos, sin embargo, permanecían allí indefinidamente. Te voy a interrumpir en el tema porque hemos llegado a la mitad del programa, a la mitad física del programa. Para los que han sintonizado tarde, estamos en el día de hoy en un tema de mucha profundidad con Ciro del Castillo, que ha dedicado su vida con amor pleno y con mucha humildad, además, hay que decirlo, a los derechos humanos. Estamos en este momento hablando de los presos del Mariel. O sea, Ciro fue uno de los que en cierto sentido ayudó a Monseñor Román a conocer los detalles de lo que estaba pasando en las prisiones, y ahí te dejo. Okay. O sea, te dejo en todo el que trabajo. yo pensé que se iba a interrumpir la grabación. Sí, Alberto, Monseñor Román había abierto en la ermita con las monjitas de la Hija de la Caridad allí, una especie de tratar de ayudar a los familiares de estos presos
de estas personas del Mariel que estaban detenidos en las cárceles federales. Y Monseñor pues nos pidió ver cómo lo podíamos ayudar, a ver si se podía hacer algo legalmente, cómo podíamos empezar a hacer algún trabajo. De que ahí surge la idea, que tengo que dar reconocimiento, la idea tuya de crear la Comisión Pro Libertad de los Presos del Mariel. Preparamos un informe muy bueno, donde aparte del análisis que se hacía de la situación, estaba el listado, que eso sí nos lo facilitó Monseñor, producto de lo que ellos tenían ahí en la ermita, el listado de todas las personas que la estuvieron. La comisión se llamó Comisión Pro Justicia, Presos del Mariel. Así fue. Y estuvimos trabajando, inclusive cuando vino la crisis de las revueltas de los refugiados del Mariel en la prisión. Ahí tenemos una foto tuya, Ciro, perdón que te interrumpa. Posiblemente en algún simposio de derechos humanos o de la CLACH. Sí, eso fue una reunión el pasado mes de septiembre del año pasado del Frente de Trabajadores Demócratas Cristianos de América Latina, donde nos reunimos para reactivar la organización y para informar sobre la situación de los derechos de los trabajadores en distintos países de América Latina. Por supuesto, a nosotros nos tocó la parte de Cuba. Porque esa es otra de tu vocación, sindicalista. O sea, has sido sindicalista por mucho tiempo. Claro, eso te vincula a los derechos humanos, ¿no? El sindicalismo tiene toda una naturaleza de derechos humanos. Y tienes otra foto tuya. Ese es, en 1979 se organizó y celebró el primer Congreso de Intelectuales Cubanos Disidentes, que se celebró en París. Sí, háblanos un poco, pero vamos a olvidarnos de la foto de momento, vamos a volver a esa foto, pero háblanos un poco del Congreso de Intelectuales, Ciro. Sí, eso fue una idea que surgió a raíz de un evento que hubo en España, de intelectuales europeos, básicamente, donde se habló poco de la situación de Cuba. Y de ahí Carlos Alberto Montaner, que en paz descanse, pues con otros amigos comunes, pues empezamos a pensar de qué se podía hacer por contrarrestar y empezar a dar otra visión a los intelectuales sobre la situación en Cuba. Y se organizó el primer Congreso de Intelectuales Cubanos Disidentes, respaldado por intelectuales cubanos del calibre de Lidia Cabrera, de Levin Marrero, bueno, de infinidad. Eso fueron eventos de mucha fuerza. Sí, y se celebró el primero en Madrid. El grupo organizador inicial eran Carlos Alberto Montaner, Pedro Ramón López, Ramón Cernuda, Los Clavijos, Mario Villarroce y 2 o 3 personas más, y yo también estábamos incluidos. En esta foto que vimos, yo estoy haciendo la presentación de la situación, precisamente de la situación de los derechos humanos en Cuba en el Congreso, o sea, en el Congreso de Intelectuales. En el Congreso de Intelectuales. Se celebraron 5 congresos, el segundo fue en Nueva York, el tercero en Washington, el segundo organizado principalmente por Iván Acosta, el cineasta cubano y teatrista cubano, Modesto Maydique, quien fuera presidente de Florida International University. El tercero se celebró en Washington, organizado por Marcelino Millares, y el cuarto se celebró en España, en Madrid, de mucho éxito. Los 3 primeros, el gobierno cubano en realidad no le prestó muchísima atención, vamos a decirlo. Pero ya el de Madrid se lanzaron con todos los hierros a boicotear el Congreso, inclusive hasta de amenazas de bomba en el lugar de la reunión. O sea, ya ellos se dieron cuenta del impacto que estaban teniendo los congresos. ¿En qué año fue el cuarto? El cuarto debe haber sido esto fue en el 79, 86. 86, 87. El de España le siguió el de Madrid, el de Caracas, que también nos pasó lo mismo. En ese de Caracas
personas como Roberto Fontanilla, Pedro Pérez Castro, Silvia Meso, inclusive Pedro Corso, que es un gran amigo. Que empezaba en esa época. Se empezaba en esa época, que vivía allá en Caracas, fueron del grupo que lo organizó allí, o sea, que ocupó de la logística allí. En todos los congresos siempre nombramos presidente de ausencia a un preso político escritor. O sea, en el primero se nombró Armando Valladares, que en aquella época y producto de gestiones en Europa, el caso de Armando Valladares había cogido cierta notariedad y publicidad. Ya después pues se eligió a nuestro común amigo Ángel Cuadra, después a Jorge Valls, también se eligió a Ernesto Díaz Rodríguez. Yo creo que yo estuve en el de Caracas, que yo creo que él fue dedicado a Jorge, ¿no? A Jorge Valls. A Ernesto. Ya en el de Caracas, Ángel Cuadra y Jorge estaban en libertad y fueron inclusive al Congreso. Fue un esfuerzo muy importante y tuvimos mucho apoyo del mundo intelectual europeo, que ya empezaba a zafarse de esas ataduras con la imagen del castrismo. O sea, se empezaron a separar y ya de ahí había empezado con el caso Padilla, para ser honesto. O sea, esa ya separación se había empezado del caso. Qué lástima que no continuaron los congresos intelectuales. Mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo y también pudiéramos decir que se burocratizó un poco. Se trató de crear una institución, aquello que se había sido muy espontáneo, muy de compromisos personales. Se trató de darle una institucionalización que lejos de ayudar a que se continuaran, lo que hizo fue perjudicar el facilitar que se celebrara. Pues yo me recuerdo el de Madrid. El de Madrid estaba, toda la prensa del mundo estaba en ese congreso. No, igual que en el de Caracas, lo mismo, el respaldo del mundo democrático venezolano, tanto de AD, de la Acción Democrática, como de COPEI, fue completamente solidario. Por cierto, ese de Caracas, quien ayudó a lanzar la idea de hacerlo en Caracas, o sea, por la logística que también y la importancia, fue nuestro común amigo Reynold González, que Reynold estaba en el de Madrid y estaba junto con Emilio Máspero, quien era el secretario general. Sí, yo fui al de Caracas también. Yo estuve en el de España y Caracas. Y que Emilio Máspero pues, nos ofreció todo el respaldo de la CLAT y las facilidades para hacer el congreso allá. ¿Y tú te acuerdas cuándo conocimos a Emilio Máspero? Porque yo lo conocí en el año 59. No, tú lo conociste primero que yo. Yo lo vine a conocer en el 75. Sí, yo lo conocí cuando triunfa la revolución. Que él va a Cuba y lo invitan. Pero ya, bueno, éramos amigos por la vinculación cristiana de los sindicatos cristianos, de IFEDEC en Caracas, ¿no? Y ahí conozco yo a Emilio Máspero, muy temprano. Emilio era un gran carácter y yo conozco pocas personas, inclusive te voy a repetir y que Dios me perdone, pocas personas inclusive del Cono Sur que hayan sido tan solidarios desde el primer día hasta el último día de su vida que Emilio Máspero. Su compromiso nunca dejó. Sí. Su compromiso con sacar a los sindicalistas cubanos que estaban presos en Cuba fue contra viento y marea. Y tenemos que situarnos no ahora. Estamos hablando de la época, Alberto, que tú la conoces muy de primera mano porque tú lo estabas sufriendo, de la época que nadie escuchaba y nadie quería escuchar. Nos estaban moliendo en prisión y no se sabía nada. O sea, y en esa época tomar la bandera de defender y de denunciar a lo que estaba sucediendo en Cuba no era fácil, más cuando podía tener un costo político para eso. Ciro, nos quedan 4 minutos de programa.
Y nos falta un tema que obviamente estamos obligados a tratar. Tú en estos momentos sigues vinculado a la gran temática de derechos humanos, pero también háblanos un poco de la MUT, o sea, todo el trabajo que ustedes están haciendo muy directamente alrededor de Cuba, ¿no? Sí, mira, hace ya más de 10 años, por una iniciativa de la Fundación Konrad Adenauer, la Fundación Demócrata Cristiana Alemana, y de la Organización Demócrata Cristiana de América, se organizó y se pudo realizar la primera reunión abierta, y no había una cosa, sino era una reunión abierta donde muchos miembros de la disidencia en Cuba vinieron a esa reunión. Era la primera vez que había una gran representación del exilio y una gran representación de Cuba reunidos. Y ahí surge la idea de crear una mesa de unidad entre lo de adentro y lo de afuera. De allá para acá hemos seguido funcionando, hoy en día se mantiene vigente. Ayer precisamente tuvimos una reunión donde estuvieron presentes María Elena Marrero del CONIC, Dunia Medina del Partido Demócrata Cristiano, Boris González Arenas. O sea, seguimos la comunicación y el trabajo en común entre los de adentro y los de afuera, con la ayuda, en este caso solamente lo que nos facilitan es la reunión virtual, porque ya no se pueden hacer, ya el gobierno cubano ha creado el estatus legal de regulados, con lo cual no deja salir a los disidentes de Cuba. Se siguen haciendo las reuniones y se siguen haciendo trabajos en común. O sea que la MUT ha crecido en su desvelo y preocupación por Cuba. Sí, no, ha seguido, pese a que han surgido otras coaliciones. La MUA fue la primera de las coaliciones, después han surgido otras coaliciones, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba y más últimamente otra coalición que se llama De Frente. Pero tienen la raíz en la MUA y muchas de las organizaciones de la MUA también participan en estas nuevas coaliciones. Bueno, amigos de Cuba y su historia, lo dijimos al principio, era un programa de Honduras con Ciro del Castillo, un hombre que, como dije, podía haberse dedicado a pintor, es un gran pintor. Lamentablemente no llegaron las fotos, pero haremos otros programas con él, que le ha dedicado su vida de forma incansable a los derechos humanos. Le agradecemos a Ciro del Castillo su presencia en Cuba y su historia. Ciro, te comprometemos a una segunda visita porque sé que se nos han quedado cosas interesantes, entre ellos tu pintura. Así que gracias a Ciro del Castillo, amigos de Cuba y su historia, y nos vemos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. Gracias, Alberto. Son 3 décadas de destierro y de